Hay partes de la Biblia que ofrecen consuelo como una manta caliente, salmos que calman, evangelios que levantan el ánimo, promesas que nos mantienen unidos en las tormentas de la vida. Pero luego están los capítulos que te paralizan, pasajes que no susurran paz, sino que rugen como una trompeta en el silencio del alma. Apocalipsis 9 es uno de esos capítulos, y si nunca lo has leído, necesito que te quedes, no por miedo, sino porque hay algo aquí que no podemos permitirnos ignorar. Verás, este no es un capítulo que resaltemos o compartamos casualmente en tarjetas de felicitación. No forma parte de las lecciones de la escuela dominical ni de los devocionales familiares. Es pesado como una bóveda sellada, misterioso, aterrador y extrañamente magnético. Es una parte de las Escrituras que se siente como entrar en un campo de batalla espiritual, con símbolos que nos sacuden e imágenes que parecen demasiado oscuras para pertenecer a la Biblia. Pero están ahí, por una razón. Y tal vez te preguntes, ¿por qué debería escuchar esto? ¿No está el Apocalipsis lleno de simbolismo y visiones apocalípticas? Sí y no. El Apocalipsis habla en imágenes, pero esas imágenes no son cuentos de hadas. Son verdades codificadas, advertencias envueltas en visiones. Y lo que nos muestra Apocalipsis 9 no es ficción, es profecía. Es un vistazo a una época en la que el reino espiritual invade el mundo visible y la humanidad, en su orgullo, no puede hacer nada para detenerlo. Este capítulo es aterrador no por los dragones o las bestias, sino por el silencio del arrepentimiento. El verdadero horror no es lo que sale del abismo, es lo que queda en el corazón humano después. Se trata de personas tan endurecidas, tan ciegas, tan espiritualmente insensibles, que incluso cuando el cielo se oscurece y el mal camina libre, se niegan a volver a Dios. Y por eso es por lo que tienes que quedarte. Porque si hay algo que he aprendido al estudiar las Escrituras y los escritos de C.S. Lewis es esto: Dios no revela la oscuridad para entretener, la revela para despertar, para llamar, para advertir y en última instancia, para salvar. Lewis dijo una vez que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El Apocalipsis 9 es un megáfono, grita en símbolos, y no estamos destinados a mirar hacia otro lado. Así que les pido que no miren hacia otro lado. No hoy. Si alguna vez han sentido que algo no está bien en el mundo, si han sentido un creciente malestar espiritual, pero no han podido nombrarlo, si su corazón está cansado de la fe superficial y las respuestas superficiales, este mensaje es para ustedes. Porque en este capítulo hay algo más que horror. Hay un espejo, una advertencia y, lo creas o no, una puerta abierta. Hoy no solo vamos a leer Apocalipsis 9, vamos a escuchar, sentir, reflexionar. Y comprender por qué este puede ser uno de los mensajes más urgentes de nuestro tiempo. Quédate conmigo. Tienes que escuchar esto. Si mensajes como este remueven algo profundo en ti, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que está por venir, especialmente si buscas la verdad en tiempos de confusión. Este espacio fue hecho para ti. Algo extraño está sucediendo a nuestro alrededor, y si estás espiritualmente despierto, aunque sea un poco, puedes sentirlo. No son solo las noticias o las guerras o los titulares los que desbordan miedo. Es algo más profundo, un cambio, una tensión. Como si el mundo se precipitara hacia algo, pero nadie está muy seguro de qué. Y tal vez, en medio de todo este caos,
Tú también has sentido esa pregunta inquietante que se eleva silenciosamente en tu corazón. ¿Estamos preparados para lo que se avecina? Para muchos, la fe se ha convertido en rutina. Ir a misa los domingos, rezar antes de acostarse. Un versículo de la Biblia aquí y allá. Pero Apocalipsis 9 no encaja en la rutina, la destroza. Se niega a ser domesticado por el cristianismo casual o los debates teológicos. Abre una puerta a una realidad tan cruda, tan inquietante, que o nos inclinamos hacia ella o huimos. Pero, ¿y si el miedo que sentimos al leer Apocalipsis 9 no pretende alejarnos de Dios, sino devolvernos a Él? Seamos honestos, el mundo moderno está entumecido, desensibilizado. Pasamos por alto el sufrimiento, normalizamos el pecado y tratamos el mal como un entretenimiento. Y en ese entumecimiento perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Nos volvemos como las personas de Apocalipsis 9, atormentadas por la oscuridad, pero que se niegan a arrepentirse. Ese es el meollo de este capítulo. No se trata solo de plagas sobrenaturales o criaturas aterradoras, se trata de lo que le sucede a un corazón cuando rechaza la voz de Dios durante demasiado tiempo. En el versículo 20 dice, «El resto de la humanidad que no murió por estas plagas no se arrepintió de la obra de sus manos». Imagínate, el juicio lloviendo, el caos desatado y sin posibilidad de volver atrás. Ese versículo no es solo un registro de una antigua profecía, es una advertencia, es un espejo, porque cuanto más ignoramos los susurros de Dios, más difícil se vuelve escucharlo. Y déjame decirte algo, no se trata de alarmismo, se trata de claridad espiritual. No hace falta ser un erudito para darse cuenta de que algo espiritual se está moviendo bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. Vemos familias que se rompen, ansiedad creciente, moralidad que se derrumba. ¿Y qué hacemos? Nos distraemos, corremos hacia el ruido en lugar de hacia Dios. Pero Apocalipsis 9 exige silencio, reflexión. Nos pide que nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿me he vuelto frío? ¿Camino con Dios? ¿O solo cerca de la idea de Él? C.S. Luis escribió sobre el peligro de vivir en un crepúsculo entre la creencia y la incredulidad. Advirtió que el camino más seguro al infierno es el gradual, suave, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales, solo un sueño espiritual lento. Ese es el camino que el Apocalipsis 9 fue escrito para interrumpir. Así que antes de abrir este capítulo por completo, antes de descubrir lo que realmente nos muestra, tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ver? ¿Estamos preparados para sentir lo que nos exige? Porque esta no es una historia sobre ellos, es sobre nosotros, ahora mismo. Y una vez que lo entendamos, todo cambia. Para entender el Apocalipsis 9, primero debemos recordar que el libro del Apocalipsis no es una novela de fantasía o un mito codificado, es un desvelamiento divino. Revela lo que está oculto. Nos muestra la guerra que no podemos ver, las consecuencias que no esperamos y la gracia que a menudo ignoramos. El Apocalipsis 9 se encuentra justo en medio de esta dramática revelación. Es el sonido de las advertencias de la quinta y sexta trompetas enviadas desde el cielo, no para destruir sin razón, sino para despertar a un mundo dormido. El capítulo comienza con algo alarmante. Una estrella cae del cielo.
Pero no se trata de un cuerpo celeste, sino de un ser espiritual. El lenguaje aquí se hace eco de Isaías 14 y Lucas 10, donde se describe a Satanás cayendo del cielo como un rayo. A esta estrella se le da la llave del pozo sin fondo, el abismo. Y una vez abierto, el humo se eleva como el de un gran horno, oscureciendo el aire y el cielo. Pero es lo que sale del humo lo que convierte este momento de inquietante a aterrador. Del abismo emergen extrañas y demoníacas langostas, criaturas que no se parecen a nada en el mundo natural. Se les da poder, no para destruir la vegetación como las langostas normales, sino para atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Y esto es crucial. Solo los que no tienen el sello se ven afectados. En otras palabras, hay protección para el pueblo de Dios. Incluso en el horror hay un límite. La mano de Dios sigue manteniendo la línea. Ahora bien, ¿qué son estas langostas? ¿Son literales? ¿Simbólicas? Algunos eruditos creen que representan fuerzas militares, otros las ven como manifestaciones de tormento demoníaco, pero lo que más importa no es la forma que representan, sino la oscuridad espiritual desatada. Un tipo de juicio en el que Dios permite el tormento, no para destruir, sino para exponer. Y su poder es tan grande, tan abrumador, que la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Luego viene la sexta trompeta. 4 ángeles, atados en el río Éufrates, son liberados. No son ángeles de misericordia, han sido retenidos para esta hora, día, mes y año específicos. Su liberación trae un ejército aterrador de 200 millones de hombres, una fuerza abrumadora e imparable. Fuego, humo y azufre salen de sus bocas. 1/3 de la humanidad muere. No es violencia al azar, es un juicio preciso y controlado. Y sin embargo, después de todo esto, la gente sigue negándose a arrepentirse. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que Apocalipsis 9 no trata solo de eventos futuros, es un mensaje espiritual para ahora. El abismo no es solo un lugar físico, simboliza lo que sucede cuando Dios permite que las consecuencias del pecado aumenten sin control. Cuando ignoramos su voz, abrimos nuestros corazones a la oscuridad. Y cuando el sello de Dios no está presente, cuando Cristo no es el Señor, no hay escudo, no hay paz, solo tormento. Pero he aquí la paradoja. El juicio en sí mismo es una misericordia. Es Dios negándose a dejar que el mundo se destruya a sí mismo en silencio. Es su último grito antes de que caiga el telón final. No se trata de un Dios vengativo. Se trata de un Dios santo que retrasa la justicia final por amor y que envía trompetas en lugar de silencio, que advierte, porque todavía quiere salvar. Así que cuando leamos Apocalipsis 9, no debemos simplemente temblar, debemos escuchar. Porque detrás de cada trompeta hay un Dios que todavía espera que nos demos la vuelta. Apocalipsis 9 se divide en 2 escenas aterradoras, 2 toques de trompeta que no solo resuenan en el cielo, sino que se estrellan contra la tierra con una fuerza inimaginable. No son solo plagas antiguas, son manifestaciones proféticas de verdades espirituales con consecuencias físicas. Y lo que revelan no es solo lo que le sucede al mundo, sino lo que ha estado sucediendo dentro de él todo el tiempo. El primer ay comienza con la quinta trompeta. El texto nos dice que una estrella cae del cielo a la tierra, y a esta estrella se le da una llave del pozo del abismo. No se trata de un lenguaje poético sobre un meteoro o un cuerpo celeste, sino de un ser,
probablemente una figura angelical caída en desgracia, al que se le da autoridad temporal. Eso por sí solo es suficiente para sacudirnos, porque significa que incluso la oscuridad opera bajo el permiso soberano de Dios. Nada se desata sin la conciencia divina. Una vez que se abre el pozo, el humo sale a raudales como el humo de un horno gigante. Oscurece el sol y el aire en un acto simbólico de ceguera espiritual que cubre la tierra. Y entonces, de este humo salen criaturas que nos cuesta imaginar. La Biblia las llama langostas, pero no nos equivoquemos, no son insectos. Tienen rostros como los humanos, cabello como las mujeres, dientes como los leones y colas como los escorpiones. Son en parte bestia, en parte hombre, en parte demonio, diseñados no para la destrucción natural, sino para el tormento sobrenatural. Su misión: torturar, no matar, a aquellos que no llevan el sello de Dios. Durante 5 meses la gente buscará la muerte, pero ésta huirá de ellos. Y ese detalle es escalofriante. La muerte parecerá un escape, pero no se concederá. Se trata de una agonía psicológica, emocional y espiritual a un nivel que el mundo nunca ha visto. Y quizás el detalle más inquietante: tienen un rey sobre ellos, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, ambos significando destructor. No son fuerzas caóticas, están organizadas, dirigidas, tienen un propósito. Y su propósito es el juicio, pero no se detiene ahí. Suena la 6ª trompeta, y con ella se libera a 4 ángeles que habían sido atados en el gran río Éufrates. Habían sido retenidos y restringidos hasta esta hora exacta. Esto es precisión divina, no coincidencia. No son mensajeros celestiales, son agentes de destrucción. Y su liberación desata una caballería de 200 millones. Ya sea literal o simbólicamente, el número está destinado a abrumar la imaginación. Esta no es una guerra que podamos ganar con armas o diplomacia. Los caballos del ejército respiran fuego, humo y azufre. Sus jinetes traen la muerte. 1/3 de la humanidad muere. Estas son escenas que desafían a Hollywood. Son demasiado grotescas, demasiado reales, demasiado espiritualmente crudas. Pero, de nuevo, no se trata solo de la muerte física. Es lo que esto revela sobre la condición espiritual de las personas. Porque después de todo esto el texto dice que aún no se arrepintieron. No importaba cuán gráfico fuera el juicio, no importaba cuán devastadora fuera la pérdida, sus corazones permanecían fríos. La idolatría continuó. La inmoralidad sexual, el robo, la brujería, todo persistió. Y esta es la verdadera tragedia de Apocalipsis 9. No las plagas, no las langostas, ni siquiera la muerte. La tragedia es la negativa a cambiar. A menudo pensamos, si viera una señal del cielo, entonces creería. Pero Apocalipsis 9 nos muestra que las señales no siempre ablandan el corazón. A veces lo endurecen. A veces el dolor no lo purifica, sino que expone lo que ya está muerto por dentro. Este capítulo no pretende asustarnos para que obedezcamos, pretende despertarnos del sueño espiritual. Estos 2 ayes no son solo avances apocalípticos, son realidades espirituales que ya resuenan en nuestro mundo actual. ¿Por qué tormento espiritual? Ya está aquí, en la ansiedad que nunca desaparece, en las adicciones que no podemos dejar, en la falta de sentido que carcome nuestra alegría, en naciones que se levantan contra naciones y corazones que se vuelven fríos.
Puede que el abismo aún no esté completamente abierto, pero su humo ya está en el aire. Y si no llevamos el sello de Dios, si no estamos anclados en Cristo, entonces somos vulnerables no solo físicamente, sino eternamente. Por eso debemos seguir adelante. Porque incluso en todo esto, Dios todavía ofrece un camino de regreso. Hay una razón por la que Apocalipsis 9 se suele llamar el capítulo más aterrador de la Biblia. Y no es solo por las langostas demoníacas o el vasto ejército de destrucción. Va más allá de los monstruos y la muerte. Lo que hace que este capítulo sea realmente inquietante es lo que revela sobre el corazón humano, hasta dónde podemos caer, lo insensibles que podemos llegar a ser, incluso ante el juicio divino. Esperamos que el sufrimiento lleve a la gente a cambiar, que cuando todo se derrumbe, cuando el cielo se vuelva negro y la tierra tiemble, la respuesta natural sea clamar a Dios. Pero el Apocalipsis 9 nos da un giro impactante. Después de todo, después del tormento, las plagas, la muerte, la gente todavía no se arrepiente. Deja que eso cale. El versículo 20 dice: el resto de la humanidad, que no murió a causa de estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos. Se aferraron a sus ídolos, se aferraron a la violencia, la inmoralidad y la ceguera espiritual. A pesar de todo, sus corazones permanecieron duros. Esa es la parte más aterradora. No las criaturas del abismo, no el juicio que cae del cielo, sino el hecho de que la gente puede atravesar todo eso y seguir negándose a cambiar. Ese es el verdadero horror de Apocalipsis 9, el silencio del arrepentimiento. Muestra un mundo tan desensibilizado espiritualmente, tan profundamente inmerso en sí mismo, que ni siquiera la advertencia divina logra penetrar. Nos gusta pensar que somos diferentes, que si viéramos algo milagroso o aterrador, daríamos un giro a nuestras vidas. Pero este capítulo desafía esa creencia. Expone la posibilidad de que nosotros también podríamos llegar a ser como esas personas, lentamente, en silencio, sin darnos cuenta. Verás, el entumecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Se construye gradualmente a través del compromiso, la distracción, la apatía. En un momento estamos cerca de Dios y al siguiente solo estamos cumpliendo con las formalidades. Dejamos de sentir convicción, dejamos de escuchar el susurro. Y finalmente, dejamos de preocuparnos. Eso es lo que Apocalipsis 9 confronta en nosotros. No es un capítulo sobre profecías lejanas, es un capítulo sobre la realidad de hoy, porque incluso ahora vemos señales, vemos quebrantamiento en el mundo, en nuestras familias, en nuestros propios corazones. Y sin embargo, muchos todavía no dan marcha atrás. Enmascaramos el dolor con ruido, enterramos la convicción bajo el entretenimiento. Empujamos la voz de Dios a un segundo plano porque es inconveniente. Pero Dios no nos da este capítulo para asustarnos y que nos sometamos, nos lo da para despertarnos, para mostrarnos lo que sucede cuando los corazones se callan, cuando el arrepentimiento desaparece, cuando la gente elige todo menos a Él, incluso cuando el mundo arde a su alrededor. Y la pregunta que nos deja este capítulo no es ¿y si esto sucede?, sino ¿y si ya está sucediendo y estamos demasiado ciegos para verlo? C. S. Lewis escribió una vez que el pecado más peligroso es el orgullo, porque se esconde. Nos convence de que estamos bien cuando estamos lejos de Él. Nos susurra, no eres tan malo, tienes tiempo, Dios lo entiende. Y así nos dejamos llevar. Por eso este capítulo es importante,
porque no es solo una advertencia para el mundo, es un espejo para la iglesia, para cualquiera que diga seguir a Cristo, pero se encuentre frío, distante o dormido. Es Dios diciendo, vuelve a mí. Antes de que sea demasiado tarde. Y si eso no nos sacude, entonces, ¿qué lo hará? Si este mensaje te ayuda a ver las cosas con más claridad, haz clic en el botón Me gusta para indicar a la plataforma que este contenido es importante. Y comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Tu comentario podría ser la luz que alguien más necesita. A primera vista, Apocalipsis 9 parece un capítulo empapado de terror. Se lee como una pesadilla. Langostas pululando, ejércitos en llamas, tormentos sin fin. Pero si solo vemos terror, nos perdemos el meollo del mensaje. Porque enterrado bajo el horror hay algo más profundo, algo inesperado, algo sagrado. Este capítulo no trata solo de lo que se desata, trata de lo que Dios todavía ofrece. Para entenderlo, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Dios no se deleita en el juicio. Puede parecer obvio, pero vale la pena repetirlo. El Dios de las Escrituras no es un tirano ansioso por destruir, es un Padre que anhela redimir. Y lo que vemos en Apocalipsis 9 no es la fría ira de una deidad distante, sino el santo dolor de un Creador amoroso cuyas advertencias han sido desoídas durante demasiado tiempo. Cada toque de trompeta en el Apocalipsis es una llamada, una súplica final, una alarma divina destinada a despertar los corazones antes de que sea demasiado tarde. Y el capítulo 9 no es diferente. Revela las aterradoras consecuencias de un mundo que ha silenciado la voz de Dios, pero incluso en sus imágenes más oscuras hay un sutil eco de gracia. Piénsalo. Las langostas atormentan, pero no matan. La sexta trompeta mata a un tercio, pero no a todos. Incluso en el juicio hay moderación, misericordia, una pausa. ¿Por qué? Porque Dios todavía espera el arrepentimiento, todavía desea la redención. El juicio no viene para aplastar, viene para confrontar, para conmocionarnos y hacernos ver la verdad. Y la verdad, como nos recordaba a menudo C.S. Lewis, nunca es suave al principio. Una vez dijo, podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que se le atienda. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Eso es Apocalipsis 9. Es Dios gritando, no por rabia, sino por amor desesperado. Permite el dolor no porque sea cruel, sino porque el silencio ha fracasado. Porque las advertencias han sido ignoradas, porque la suave voz del pastor ha sido ahogada por el ruido de nuestros ídolos. Vemos esto claramente en la negativa a arrepentirse. Esa es la verdadera tragedia del capítulo, pero también es la clave para entender el corazón de Dios. Él espera, Él llama, Él envía señales no para destruir, sino para liberar. E incluso cuando las señales son aterradoras, la puerta sigue abierta. Esta es la paradoja de Apocalipsis 9. Es a la vez juicio e invitación. Es terror y ternura. El terror de lo que sucede cuando rechazamos la voz de Dios y la ternura de un Dios que todavía nos quiere de vuelta. Y eso debería cambiar la forma en que leemos este capítulo. En lugar de preguntarnos, ¿por qué permitiría Dios esto?, deberíamos preguntarnos, ¿cuánto debe amarnos para llegar tan lejos y despertarnos? Todos hemos tenido momentos en los que Dios tuvo que sacudirnos.
momentos en los que permitió algo duro, no para hacernos daño, sino para traernos a casa. A veces, la gracia más fuerte viene en forma de perturbación, y eso es exactamente lo que es Apocalipsis 9. Una perturbación, un grito a un mundo que se ahoga en su propio orgullo. Así que mientras continuamos, no escuchéis solo el juicio, escuchad la misericordia. No solo veáis la ira, ved la advertencia. Y recordad, si aún estáis respirando, significa que la gracia aún está disponible. El abismo puede ser real, el tormento puede ser profético, pero la invitación a regresar es aún más poderosa. Dios sigue llamando. Después de todo lo que hemos visto tras la oscuridad, las advertencias, las visiones aterradoras, es posible que te preguntes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prepararme para algo así? Y aquí está la respuesta. No te preparas con miedo, sino con fe. No huyendo, sino volviendo. El mensaje de Apocalipsis 9 no termina con el tormento. Nos señala el camino hacia la seguridad, y esa seguridad no está en un búnker o en un plan, está en una persona, está en Jesucristo. Aclaremos algo. El sello de Dios mencionado en el Apocalipsis no es un símbolo para los supercristianos o las élites espirituales. No se trata de ser perfecto, se trata de ser de Él, se trata de rendirse, de confiar, de alinearse. Y cuando vives bajo esa cobertura, cuando realmente has entregado tu vida a Cristo, hay una paz que ninguna plaga, ninguna trompeta, ningún caos puede tocar. Entonces, ¿cómo vivimos bajo ese sello? ¿Cómo caminamos en protección espiritual, especialmente en un mundo que parece estar cayendo cada vez más en la oscuridad? Empieza con la oración, pero no una oración casual y distraída. Estamos hablando de una oración profunda, honesta y de entrega, de la clase en la que dejas de fingir. En la que te quitas la máscara y dices, Dios, te necesito. No puedo enfrentarme a este mundo sin ti. No quiero vivir otro día confiando en mis propias fuerzas. Ese tipo de oración despierta tu alma, realinea tu espíritu, sella tu corazón. Lo siguiente es el arrepentimiento. Y déjame decirte que el arrepentimiento no consiste en sentir culpa o en realizar rituales religiosos. Se trata de reorientar tu corazón hacia Dios. Es apartarse de lo que ha estado matando tu espíritu y volver al único que da vida. Si Apocalipsis 9 nos muestra algo, es que los corazones endurecidos son la verdadera tragedia. Así que no endurezcas el tuyo. El arrepentimiento suaviza lo que el pecado ha endurecido, restaura lo que el orgullo ha roto. También debemos buscar la santidad, no la perfección, sino la intención. Elegir cada día caminar con integridad, pureza y amor. Eso significa proteger tu mente. Vigilar lo que alimentas tu corazón, romper los acuerdos con la oscuridad, incluso los inofensivos, porque cada compromiso crea una grieta. Y cuando la batalla espiritual se intensifica, esas grietas se convierten en puertas. C.S. Lewis describió una vez la santidad no como algo rígido, sino como convertirse en más verdaderamente uno mismo. Creía que a medida que nos parecemos más a Cristo, no perdemos nuestra identidad, la recuperamos. Así que perseguir la santidad no tiene que ver con la religión. Se trata de convertirse en quien siempre debiste ser. Y por último, debes descansar en las promesas de Dios. Porque incluso en el Apocalipsis, donde el juicio es fuerte, las promesas de Dios son más fuertes.
Él nunca deja a sus hijos desprotegidos. El Salmo 91 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente». Romanos 8 nos recuerda, «Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni los demonios, ni la oscuridad». Esa es la verdad a la que nos aferramos. Ese es nuestro ancla. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Oramos con sinceridad. Nos arrepentimos sin vergüenza. Buscamos la santidad con humildad. Y descansamos en las promesas que no pueden romperse. No tienes que tener miedo de Apocalipsis 9, porque si perteneces a Cristo, ya estás sellado, ya estás protegido, ya estás sostenido. El abismo puede rugir. Los ejércitos pueden marchar. Pero nada de eso puede cruzar la línea trazada por la sangre de Jesús. Así que no te prepares con pánico. Prepárate con determinación. No es el momento de esconderse. Es el momento de mantenerse firme. No con miedo, sino con fe. Puede que sientas un peso en el pecho ahora mismo y no pasa nada. Apocalipsis 9 no se escribió para que nos sintiéramos cómodos, se escribió para despertarnos. Pero aquí está la belleza. Si tu corazón se conmueve, si sientes aunque sea un destello de convicción, eso significa que Dios sigue hablando. Y tú sigues escuchando. No ignores esa voz. Cada momento que retrases es un momento que el enemigo se apropia. Pero cada paso que des hacia Dios, por pequeño que sea, es una victoria en el reino invisible. La pregunta no es, ¿soy lo suficientemente fuerte? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dar un paso más hacia aquel que lo es? No necesitas un cambio dramático de golpe. Solo necesitas una decisión. Hoy, elige darte la vuelta, elige confiar, elige escuchar de nuevo. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, no dejes que termine aquí. Da un paso ahora mismo. Dale a me gusta a este video, no solo para apoyar al canal, sino como una declaración pública. Estoy escuchando, Dios. Suscríbete, porque seguiremos trayendo mensajes que conmuevan el alma y te devuelvan a la verdad. Y lo más importante, deja un comentario. Escribe estas palabras. Séllame, Señor. Es más que una frase. Es una oración. Es un acto de entrega. Y cuando comentes, rezaremos por ti, por tu nombre. No estás solo en esto. Estamos construyendo una comunidad de personas que han terminado con la fe superficial. Personas que quieren mantenerse firmes cuando el mundo tiembla. No pases de este momento. Deja que te marque. Has oído las advertencias. Has sentido el peso de Apocalipsis 9. Y ahora estás en el umbral. Esto no es solo el final de un vídeo, podría ser el comienzo de algo eterno, porque esta es la verdad. Apocalipsis 9 no fue escrito para asustarte, fue escrito para traerte a casa. Vivimos en un mundo que se siente cada vez más caótico, impredecible y pesado. Vemos cómo aumenta la violencia, se desvanece la verdad y se enfría el amor. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no lo detiene? Pero, ¿y si ya lo está haciendo? ¿Y si cada advertencia de las Escrituras fuera en realidad un acto de misericordia? ¿Y si cada toque de trompeta en el Apocalipsis no fuera solo un juicio, sino una llamada de atención? C.S. Lewis escribió una vez, «Dios no es seguro, pero es bueno». Esa frase se me queda grabada, porque nos recuerda que la santidad no es cómoda.
que Dios trastocará nuestras vidas si eso significa salvar nuestras almas. El Apocalipsis 9 es uno de esos trastornos. Nos muestra lo que sucede cuando la humanidad rechaza la luz y elige la oscuridad. Nos muestra el costo de la apatía espiritual. Pero también nos muestra algo más, algo que aún despierta esperanza, que mientras haya aliento, hay tiempo. Tiempo para arrepentirse, tiempo para regresar, tiempo para recibir misericordia. Podrías pensar que tu corazón se ha vuelto demasiado frío. Que tus dudas han calado demasiado hondo, que tu pasado es demasiado desordenado, pero escucha con atención. El sello de Dios no está reservado para los impecables, es para los que se rinden. No se trata de ser perfecto, sino de estar protegido por aquel que lo es. Si Apocalipsis 9 nos enseña algo, es que el sello importa. Y hoy puedes ser sellado no por el miedo, no por las obras, sino por la sangre de Cristo, un sello que ningún enemigo puede romper. Una cobertura que ninguna plaga puede tocar, un amor que ninguna oscuridad puede ahogar. Deja que esto sea más que información, deja que sea transformación. Cierra los ojos por un momento, respira hondo y pregúntate honestamente, ¿estoy realmente preparado? No en el sentido en que el mundo se prepara con dinero, con planes, con miedo, sino en tu alma. ¿Estás caminando con Jesús o simplemente caminando cerca de Él? El tiempo de la fe a medias ha terminado. Dios nos llama a despertar, a levantarnos, a hablar, a rezar como si lo sintiéramos, a adorar como si lo creyéramos, a vivir como si la eternidad fuera real porque lo es. Hay una razón por la que estás aquí, viendo esto, sintiendo lo que sientes. No es aleatorio, no es un accidente, es Dios, llegando a ti. Y si tu corazón late más rápido, si algo dentro de ti te dice, esto es para mí, entonces responde. No te demores, no razones, no esperes a un momento más conveniente. Las señales ya están aquí, el humo ya se eleva, y también la gracia. Así que elige a Jesús, no solo como un consuelo cuando las cosas van mal, sino como tu Rey cuando todo parece ir bien. Elige caminar en su verdad, vivir sellado, cubierto, listo. Y si ya estás caminando con Él, entonces fortalece tu agarre, mantente despierto. Ora por aquellos que aún están en el humo. Sé la voz que advierte con amor, no con miedo. Sé la luz que guía a los demás a casa. Este no es el final. No para ti. No para nosotros. Este es el llamado a la fe, el llamado al coraje, el llamado a la eternidad. Si este mensaje te llegó, compártelo. Deja que alguien más escuche lo que tú escuchaste. Sé parte del despertar. Y recuerda, incluso en el capítulo más oscuro, Dios sigue hablando. Y hoy, te está hablando a ti. Que Dios te bendiga y que su sello esté sobre tu vida.